Hoy tenemos claro que una Argentina mejor es posible, que esa Argentina liberal, pujante y que progresa es posible porque los argentinos han despertado a las ideas de la libertad. En ese sentido, la presentación va a tener 3 líneas, una sobre el diagnóstico en torno a la decadencia argentina. Segundo, lo que tiene que ver con nuestro pensar de cómo se sale de esto. Y en la última parte, dejar algunas líneas de las cosas que nosotros creemos que hay que hacer y que efectivamente vamos a hacer si el 22 de octubre algunos argentinos más se suman a este proyecto de La Libertad Avanza, que es el único proyecto serio para hacer un cambio de 180 grados que ponga de pie a la Argentina e iniciar la reconstrucción. Respecto a lo que tiene que ver el origen de la decadencia argentina, nosotros eso lo hemos sistematizado en lo que definimos como el modelo de la casta. El modelo de la casta dice que donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, el problema radica es que las necesidades son infinitas y que si hay un derecho alguien lo tiene que pagar. Y si alguien lo tiene que pagar, les cuento que los recursos son finitos. Entonces, necesidades infinitas, recursos finitos, ahí hay un conflicto. Ese conflicto, los liberales tenemos claro cómo se resuelve. Se resuelve con propiedad privada y con sistema de precios y sin interferencia del Estado. Ahora bien, esa no es la solución que le gusta a los políticos en general. En general prefieren la garra del Estado antes de que la mano invisible. Y en ese sentido, la solución que proponen, digamos, la instrumentación, queda bajo el rótulo de lo que se denomina la justicia social. Un concepto verdaderamente aberrante, salvo que estén a favor del trato desigual frente a la ley y el robo, porque eso es lo que es la justicia social. Es robarle a alguien para dárselo a otro, es decir, un robo y un trato desigual frente a la ley, algo verdaderamente aberrante, que además tiene consecuencias sobre el deterioro de los valores morales y sobre el comportamiento de los individuos a punto tal que convierte a la sociedad en una sociedad de saqueadores. Ese esquema de política basada en la justicia social, la consecuencia es que se traduce en déficit fiscal. Tema no menor porque desde inicio del siglo XX hasta hoy, de 122 años, tuvimos déficit durante 112. Es más, si seguimos la metodología Cerro-Meloni, Argentina, desde inicio del siglo XX hasta hoy, tuvo 22 crisis, donde de esas 22, 20 tienen como origen el déficit fiscal, que puede ser alto o extravagantemente alto. Y eso además tiene consecuencias sobre la dinámica macroeconómica. En general, lo que suelen hacer los políticos es endeudarse en primer lugar. Algo profundamente inmoral porque implica que la fiesta de hoy se la van a estar haciendo pagar a las generaciones futuras porque la deuda, sí, son impuestos futuros. Y esos impuestos futuros van a recaer sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos y sobre personas que todavía aún no han nacido y no tienen posibilidad ni siquiera de defenderse con el voto. Por lo tanto, el endeudamiento es una política fuertemente inmoral, política a la que adhieren los socialistas de malos modales y los de buenos modales también.
porque también, digamos, le han sido cómplices en votarles presupuestos con déficit. En ese sentido, la contracara es que cuando se acaba el financiamiento, Argentina entra en default. Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Obviamente que en algún momento, cuando ocurre eso, los políticos, en lugar de dejar de gastar y poner las cuentas en orden, recurren a la máquina de imprimir billetes. Es decir, que terminan generando inflación. Más allá de la estafa que significa el Banco Central, más allá de la estafa que significa la emisión monetaria, el problema de descoordinación macroeconómica que genera es enorme. No solo por el impacto que tienen los precios, que al generar distorsiones hace que se hagan menos inversiones y además en los lugares donde naturalmente quizás no se hicieran. Por lo tanto, eso genera un daño enorme. Pero además genera efectos redistributivos donde termina golpeando los sectores más vulnerables. Por lo tanto, digamos, además genera una sociedad que termina confrontada entre los que se pueden escapar del impuesto inflacionario y los que no. Situación que los políticos utilizan además para enfrentar a la sociedad en busca de un rédito político. Y por otra parte, bueno, ni que hablar de la historia inflacionaria argentina, ¿no? Previo a tener el Banco Central, porque les cuento que el Banco Central es de 1935, antes no había Banco Central. Y Argentina había llegado a ser el país más rico del mundo en 1895 y no tenía Banco Central. Digo, un pequeño dato para que aquellos esclavos mentales que no pueden salir de estructuras vetustas que solo sirven para los políticos ladrones, que son cómplices de los políticos ladrones, porque en los últimos 20 años, con el señoriaje, a los argentinos de bien nos robaron 280.000 millones de dólares. Y este gobierno que está ahora, Dios, si lo puede llamar gobierno o desgobierno, no sé, como ustedes quieran,